último tiempo hemos revisado todos los distintos acontecimientos que han impedido el desarrollo adecuado, como se había planificado, de la misión Artemis, los problemas que hubo en sus intentos de lanzamiento al origen. Y la razón por la que nos preocupa tanto es porque esta es la forma de habilitar nuestra vuelta a la Luna. Pero la vuelta a la Luna no es solamente eso. Lo que estamos queriendo los humanos es llegar en realidad a Marte. Porque vivir en Marte no va a ser una cosa sencilla. Vamos a necesitar de mucho trabajo y de alguna forma de construir una atmósfera que nos permita a los humanos sobrevivir allá. Para ese desafío tan grande hay muchos científicos y científicas en el mundo que están trabajando, y una que es clave y que está tratando de diseñar cómo va a ser nuestra vida en Marte es la joven y talentosa latinoamericana Luciana Tenorio, arquitecta e ingeniera aeroespacial, que está hoy con nosotros en Futuro 360. Muchas gracias por estar con nosotros, Luciana. Muchas gracias, Denise, por la invitación. Luciana, es muy interesante el nivel del desafío, ¿verdad? Vivir en Marte no es un juego, y hay demasiadas tareas que están hoy día influyendo en la manera en que tú estás desarrollando tu trabajo. Cuéntanos un poco, cuando te invitan a esta misión y te dicen, ok, como Shackleton, ¿verdad? Vamos a ir a un lugar desierto, va a ser mucho frío, no sabemos si vamos a sobrevivir. ¿Cuáles son para ti esas condiciones de base que te dan para poder diseñar una atmósfera en la que podamos vivir en Marte, o nuestras propias casas en Marte, por decir así? Pues es un trabajo en equipo. En realidad es una de las razones por la cual tuve que pasarme hacia un poco el área de ingeniería aeroespacial, y sigo siendo arquitecta, y aún así, como es un equipo muy grande en el cual estamos ingenieros, hay médicos, hay de robótica, de eléctrica, de especialistas en plantas, ingenieros agrónomos. Es un trabajo en equipo muy arduo que toma muchos años. Muchos de los ingenieros o científicos que trabajan con nosotros probablemente no vayan a llegar a Marte, o no saben en qué momento cómo va a pasar, pero es un trabajo muy arduo de años, y necesitan un equipo muy grande, porque una sola persona y de una sola especialidad, solo arquitectura o solo ingeniería, no puede llevar un proyecto tan grande a cabo. Por supuesto, pero en ese mismo contexto, sabemos que es un trabajo transdisciplinario, pero ¿cuáles son las condiciones de base que para tu trabajo son relevantes? Pues ahora en el área de ingeniería aeroespacial consideramos muy importante el trabajo. Trabajamos sobre todo en el área de las estructuras. Entonces, cómo es que se va a abrir o cómo se va a inflar esta base en otra atmósfera, con otras condiciones diferentes a la Tierra, con una diferente gravedad y una diferente presión atmosférica. Entonces, desde mi perspectiva, yo me encargo de la estructura, de que la estructura funcione perfecto, sin fallas, o con el mínimo de fallas estructurales. Y llevando de mano lo que viene a ser la arquitectura, ¿no? Que pues se mantenga el confort humano, que es algo que se ha dejado un poco de lado al comienzo, en los años 90, 80, cuando se comenzó a diseñar, cuando hubo este boom de viajar a la Luna, de enviar el hombre a la Luna. Entonces se trata de llevar un poco de la mano estas disciplinas que son a veces tan opuestas como el diseño o el arte con la ingeniería y la ciencia. Me encantaría, Luciana, entrar en los dos énfasis que haces tú. Primero, de la estructura. ¿Qué características estructurales distintas, me imagino que muchas, pero las principales o las más sorprendentes, tiene para ti construir en Marte respecto de la Tierra? Pues son ambientes completamente opuestos, muy diferentes. Ahorita, por ejemplo, la que trabajo actualmente son algo que se llama como SPB, que son Super Pressure Balloons. Son como unos
inflables que resisten a una alta presión atmosférica, en los cuales se utilizan como para medir condiciones meteorológicas, pero ese diseño puede llevarse a, a Marte o a la Luna para poder crear una especie de hábitat. Estudiamos diferentes tipos de inflables con diferentes tipos de membranas, pruebas, y por otro lado, otro proyecto es tecnologías de origami, que ya se han usado antes para satélites. Japón las viene usando mucho tiempo en los satélites y en los paneles solares, y en los solar sails que salen a la estratosfera, pero en este caso y usar la técnica del origami para diferentes tipos de materiales y poder hacer un hábitat desplegable. ¿Y por qué el origami aporta un valor? Cuéntanos un poco más. Puede sonar una pregunta obvia para ti, pero no lo es para nosotros. ¿Por qué es un arte que podría ser valioso en el espacio? Pues es muy importante para el espacio que sea lo mínimo de costo necesario. Entonces, enviar un ladrillo al espacio no es lo mismo que construir acá una casa a base de ladrillos o concreto, madera, que pueden sonar materiales que son simples de conseguir o por una forma baratos, pero en el espacio importa mucho que todo lo que salga de la Tierra tiene que tener un uso muy importante. Enviar un paquete de galletas es carísimo, entonces imagínense lo que sería una cantidad gigante de ladrillos para construir. Entonces es algo imposible. Entonces el reto está en enviar lo más compacto, lo mínimo indispensable, que tenga el menor peso posible. Entonces por eso se piensa que lo ideal debería ser, aparte de construirlo allá, tiene que ir algo que pueda entrar en, por ejemplo, digamos que el case que tenga el Falcon o la nave disponible puede ser de 1 metro de diámetro por 3 metros de largo. Entonces eso es lo que se tiene para enviar. Lo que tenga que enviarse tiene que entrar ahí. Entonces tiene que ser muy limitado, tiene que ir... el origami es una gran solución porque va doblado, ocupa muy poco espacio, y los inflables como el Super Pressure Balloon también, porque son cosas que se pueden comprimir y una vez con la diferencia atmosférica desplegar. Se pueden inflar. Ahora, Luciana, me encantó el énfasis que haces en el confort y cómo eso cambió, ¿verdad? Porque la diferencia probablemente con estas misiones a la Luna del pasado es que nosotros sabíamos que íbamos y veníamos, ¿verdad? El logro era llegar a la Luna. Pero hoy, cuando nos planteamos la idea de llegar a Marte, sabemos que vamos y que nos tenemos que quedar un ratito. Y ahí la forma en la que se despliega la vida humana es muy relevante y me imagino que es por eso que el confort adquiere otra conversación. Cuéntanos por qué estar cómodos o sentirnos a gusto en Marte va a ser relevante y cómo tú lo abordas desde tu propio quehacer. Pues es algo bien simple, como ir al baño, como tomar una ducha, donde te sientas para comer. Actividades que son muy básicas, pero en una gravedad diferente, como lo sería en la Luna, por ejemplo, tiene otras técnicas o hay que crear un ambiente diferente para poder ir al baño. Entonces no es tan fácil como solamente ir al baño o como dormir. Entonces requieren de otros espacios diseñados que, además de que funcionen bien, porque lo que se ha hecho en la Estación Internacional Espacial y ISS, los espacios funcionan como un reloj, funcionan muy bien, es una máquina, pero se ha dejado de lado el confort humano, por lo cual genera mucho estrés en las personas que van a vivir ahí un periodo largo, hasta 6 meses, es algo muy largo para estar pues incómodo, ¿no? Entonces
este estrés que generamos, esta claustrofobia. No cualquiera puede ser astronauta y así mismo, pero lo que se quiere llegar es que pues ahí está que todo el mundo puede ir al espacio, que todo el mundo puede soñar en viajar y que no sea un límite, pues que el baño sea muy difícil, dormir también es difícil. Entonces se tiene que diseñar no solamente para que funcione como una máquina, es decir, para que resista todo, sino para que el ser humano se sienta cómodo. Un ejemplo muy simple es las ventanas. Se planeó la estación espacial sin ventanas porque pues una ventana, un pedazo de policarbonato, vidrio, no vidrio, pero un tipo de plástico, no decían por qué vamos a poner, si es que podemos poner otros materiales que son mucho más resistentes a la diferencia de presión, ¿por qué vamos a hacer una ventana? Pues las ventanas son básicas para el confort humano, poder ver qué hay afuera. Uno pierde la sensación de día y noche. Entonces, al pasar los años, se vio la necesidad de que había que hacer ventanas. Y las ventanas es un ejemplo, ¿no? De lo que no se previó. Dijeron, bueno, ventanas. Lógico. Luciana, para cerrar, tú hiciste un punto que es esta alusión a la Luna. Cuando nosotros planificamos ir a Marte, sabemos que hay una estación media, que es lo que se está tratando de desarrollar con el proyecto Artemis, que es una base en la Luna. ¿Existe algún diálogo entre el proyecto en el que tú trabajas y Artemis en el sentido de, por ejemplo, probar para la presión lunar el hábitat que ustedes están desarrollando para después probarlo en Marte? Sí, de hecho, el proyecto con el que trabajo es con la Agencia Espacial Japonesa. Próxima semana es el International Aerospace Conference en París, en donde está JAXA, la NASA, la Agencia Espacial Europea, la japonesa y la china, en donde se comparten los proyectos como Artemis, los proyectos que tiene Japón también para la Luna, la mayoría enfocados en estas bases como Artemis, donde es como importante llegar a establecer una base. Entonces, la Luna ya hay áreas que están mapeadas, digamos así. Japón tiene un gran interés en la zona de los túneles de lava, por ejemplo, como una zona a establecer ahí como una base, una estación, un hábitat pequeño en donde pueda estar refugiado, ¿no? Porque es en los túneles subterráneos. Y pues eso es más o menos lo que estoy viendo yo por el momento. Luciana, te quiero agradecer por este contacto con Futuro 360. Queremos seguir sabiendo cómo avanza tu trabajo y estaremos llamándote así para que nos encontremos en el futuro. Ok, muchas gracias, Paloma.